Bueno, pues buenas tardes a todos. Este conversatorio sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación. Estoy muy contenta, muy agradecida con la magistrada Mayra. Ahorita me voy a permitir leer un poquito quién es ella para que ustedes la conozcan, ¿no? Quién es ella, qué estudió, su semblanza. Y ya a partir de ello vamos a empezar con las preguntas. Voy a hacer algunas preguntas sobre la iniciativa. Ustedes también pueden escribirlas en el chat y podremos irlas leyendo porque pues, bueno, se trata de que todos podamos también de alguna manera intercambiar ideas. No puedo permitir el micrófono abierto porque luego se hace desorden o luego se mete gente que quiere nada más boicotear las reuniones, entonces por eso tengo un poco controlado todo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias, magistrada. La magistrada Mayra González Solís es magistrada de circuito, es directora nacional de Igualdad y Género de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Es importante entender que hay dos poderes judiciales. Está el Poder Judicial de la Federación y en cada estado hay un Poder Judicial local. Entonces, ella corresponde al Poder Judicial de la Federación, que es el que está más profesionalizado y ahorita vamos a ver por qué. Mayra cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana y la maestría de Filosofía en la Universidad Anáhuac del Mayab y la de Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Actualmente es candidata al grado de doctora en Derecho en la Universidad Anáhuac del Mayab. Cuenta también con especialidad en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, y con la especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito por el Instituto de la Judicatura Federal. Es también licenciada en Psicología y maestra en Neuropsicología. Vaya, yo no sé a qué hora te ha dado tiempo de estudiar tantas cosas. Felicidades. Ha desempeñado Gracias. su labor profesional dentro del Poder Judicial de la Federación en la carrera judicial como actuaria judicial, después fue jueza de distrito, secretaria de juzgado de distrito y de tribunal colegiado. Actualmente es magistrada de circuito en Mérida, Yucatán. Dentro del ámbito de la academia, ha sido profesora en diversas universidades y extensiones de la ahora Escuela Judicial Federal. Entre las áreas de interés y difusión destacan la independencia y ética judicial, argumentación jurídica y derechos humanos, derechos de las personas con discapacidad, perspectiva de género, así como derecho y neurociencias. Ella obtuvo el primer lugar nacional en el segundo concurso internacional de ensayo jurídico en torno al Código Iberoamericano de Ética Judicial con el tema La independencia judicial como virtud ética el 27 de agosto de 2008. Obtuvo el segundo lugar a nivel iberoamericano dentro del segundo concurso internacional de ensayo jurídico en torno al Código Iberoamericano de Ética Judicial en noviembre del mismo año, publicado por la Suprema Corte de Justicia en colección Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, serie Monografías Premiadas número 2, Principio de la Ética Judicial Iberoamericana, Independencia, México, 2019. Entonces, por si después quieren leer estos estudios, pues ahí pueden encontrarlos. Voy a compartir en el grupo de WhatsApp de conversatorios la semblanza de la magistrada para que lo puedan leer. Y bueno, pues primero que nada, Mayra, muchísimo gusto. Igual, bueno, Sí, quiero yo aclarar eso. Yo a la magistrada tengo hoy el honor y el privilegio de conocerla. Ya había escuchado de ella, ya había visto algunas entrevistas en medios y le pedí el espacio precisamente para contribuir en la construcción de ciudadanía consciente, de una ciudadanía que razone, que piense, que entendamos, porque no es fácil. O sea, la verdad, es muy fácil decir, ay, el pueblo no sabe, bueno, pues no sabe porque es complicado. Y justo por eso ella está aquí, para que nos explique. Em, pues Mayra, pues vamos a empezar a lo bueno. Leí, algunas personas pudimos leer la iniciativa de reforma al Poder Judicial y nos llama poderosamente la atención que son tres ejes, ¿no? La votación de jueces, magistrados y ministros, desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal y sustituirlo por dos organismos y la ujú, prohibición de la suspensión
en las acciones y controversias constitucionales, bueno, en esos procedimientos bueno, de procesos de acciones y controversias constitucionales de normas generales. Me gustaría que empezáramos por la primera parte. Eh, 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 mm, si mal no recuerdo, primero se aborda la elección popular de jueces y magistrados. Quisiera que nos explicaras qué se requiere hoy en día para ser juez o ser magistrado en el Poder Judicial de la Federación. Porque mucha gente dice, bueno, pues cualquiera puede ser juez, ¿no? ¿Por qué la gente no los puede votar? O sea, ¿qué se necesita? O sea, hoy en día, ¿qué tienen que hacer ustedes para llegar a esos puestos? Bueno, Ale, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y saludo con todo cariño a quienes están en este momento conectados y conectadas y a quienes en lo futuro podrán ver esta transmisión. Para mí es verdaderamente un compromiso. Acabas de leer el currículum, decías, bueno, cuánta preparación. Es un compromiso esta preparación para poner todos estos talentos al servicio de México, al servicio de ustedes. De nada serviría todo este conocimiento si, como bien dices, no es compartido y no es nutrido también por la experiencia y por la realidad de nuestro país. Mi trabajo como magistrada, como juzgadora federal, pues es verdaderamente una vocación. La mayoría de quienes estamos en el Poder Judicial de la Federación lo vemos así. ¿Y qué significa esto? Bueno, como la palabra lo dice, es un llamado. Uno siente que tiene que estar aquí haciendo este trabajo, que ciertamente es un trabajo demandante, es un trabajo que también nos honra muchísimo, pero también es un trabajo muy complejo. Para llegar a ser juez, magistrado, sobre todo en el Poder Judicial de la Federación, tenemos algo que llamamos la carrera judicial. Mm. Es el orgullo de nuestra institución. La carrera judicial surge a partir de una modificación constitucional en 1994. Antes, no es que, fíjense, voy a hacer una acotación, no es que preocupe en sí la designación de jueces y magistrados por el mero hecho de que no pueda cualquiera acceder a este cargo, sino porque ha habido un proceso evolutivo para poder llegar hasta donde estamos hoy. Hay una coherencia en cada una de las modificaciones constitucionales que se han dado desde 1994, 2011, 2013, 2021, hasta llegar a este momento para poder seguir consolidando un sistema de tutela jurisdiccional efectiva de los derechos humanos. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que hay jueces en la República que hacen valer la Constitución, que defienden la Constitución a partir de juicio, y ese juicio es el juicio de amparo. Y esos jueces somos nosotros, a los que el día de hoy, con esta reforma, se nos quiere eliminar, prácticamente desaparecer, porque pues seríamos sustituidos por nuevos jueces que serían obtenidos de una votación popular. Decía yo que en el 94 surge esta carrera judicial porque antes eran los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes dentro de sus secretarios que observaban, que tenían grandes capacidades, que eran personas pues honestas, probas, pues se les asignaba algún juzgado o algún tribunal en la República y los señores ministros que también eran gente pues serena, trabajadora, inteligente, pues podía definir quiénes tenían los mejores perfiles. Era un México hegemónico, en el que las decisiones venían desde una sola posición de poder. Había un partido dominante y este partido, pues prácticamente abarcaba tanto el nivel ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo. Entonces, en ese sentido, funcionaba en ese momento porque era un país en el cual había pocos tribunales. Entonces, había bajo esta hegemonía, los ministros definían quiénes podían estar ocupando estos lugares sin problema porque podían estarlos observando. Pero el país va creciendo, tiene sus complejidades, tiene otras necesidades. Y al advertir esto, viene esta modificación en el 94 y se crea la carrera judicial como una especie, yo les explico para que sea más comprensible, un tipo de escalafón en el que
inicias por unos espacios en los que haces trabajos muy sencillos, como transcribir constancias, coser expedientes, hasta después llevar a cabo exámenes, te toman en cuenta tu antigüedad y pasas unas certificaciones, pasas a ser notificador. Después, la persona que sale a notificar, pues hace también un tiempo méritos, pasa exámenes, nuevamente certificaciones y pasa a ser un secretario proyectista, es decir, el que elabora las sentencias, bueno, los proyectos de sentencia, para después pasar a los escalones más elevados de nuestra carrera, que son los jueces de distrito y los magistrados de circuito. ¿Cómo llegamos acá? Pues después de pasar todas estos pasos, ya no somos designados por un ministro, por alguien que tenga la capacidad de decisión dentro de la gran estructura del Poder Judicial de la Federación, sino que obtenemos estos lugares por nuestros esfuerzos, por nuestra capacidad, por nuestros méritos. Entonces, cuando llegamos a ser jueces o magistrados, yo les puedo decir que realmente sentimos esta independencia decisoria, porque sabemos que no le debemos a una persona el estar ahí, sino es producto de nuestro esfuerzo. Y por ello decimos, nuestro compromiso es con México, es con la patria, es con la Constitución, es con los derechos humanos. Y en ese sentido es por eso que digo, la carrera judicial es una joya, es algo que hemos construido, es una institución que ha ido evolucionando. En este momento, a partir de que se presenta la reforma, la iniciativa de reforma el 5 de febrero de 2024, pues nos preocupa en una forma mayúscula que no se comprenda la lesividad de esta reforma, la lesividad de que se llegara a ejecutar, pues desaparecería prácticamente toda esta curva de aprendizaje de más de 1,600 jueces y magistrados que hemos entregado nuestra vocación de servicio a México, yendo precisamente con esta evolución, aprendiendo no solo a defender y aplicar la ley, sino incluso a insertarnos en un modelo interamericano de defensa de derechos humanos, porque ya no solo somos jueces constitucionales, sino que somos jueces convencionales. ¿Qué significa? Que aplicamos derechos o que reconocemos los derechos humanos y los garantizamos, no nada más los que están en la Constitución, sino también los que están en tratados internacionales. De esta manera estamos hablando de gente muy profesional, gente muy capacitada, con conocimientos técnicos de alta especialización, y es por ello, en principio, yo contestaría que esa es la forma de designación y esa sería la presentación que yo haría de lo que es un juez y un magistrado del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Aquí, pues en pocas palabras, es ir escalando de oficial, ¿no? Se me fue el otro término, proyectista, Actuario. actuario, proyectista, secretario, hacer exámenes de oposición y ya se llega a ser un juez, un magistrado, y que llegan por las aptitudes propias sin que alguien les haya puesto, no, o sea, que eso es lo bonito, ¿no? Hay una independencia porque no le deben el favor a nadie, se lo ganaron a pulso. Y con esta iniciativa, porque también leí los 3 análisis que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hablan del, ¿no? del concepto romántico de democratizar la justicia, pero que en realidad sería, pues, que las personas, los jueces, las personas juzgadoras, al tener que estar buscando el voto, dejarían de ser autónomas en su estudio y se verían contaminados por la política, por el caer bien, por el tener que ceder ante ciertos intereses para conseguir más votos, ¿no? Yo le platicaba, digo, estamos aquí divagando, pero si fuera una reforma así y hubiera un juez en alguna localidad en el que llegaran varios caciques y le dijeran, ¿sabes qué? Te toca tu reelección, pues vamos a conseguirte los votos, pero a cambio, pues cuando te llegue alguna causa de mi persona, pues no hagas caso, ¿no? O sea, ese es el grave riesgo que yo veo, ¿no? Con mi escasa experiencia de interpretación jurídica, pero, o sea, lo veo, si se hiciera así, yo veo este panorama. No sé si tú ves lo mismo.
Sí, sí, desde luego que ese es uno de los factores que más nos preocupan en este nuevo sistema que se está proponiendo para la elección. Hoy nosotros somos designados después de pasar este proceso de exámenes y de pues análisis de nuestra carrera, porque realmente, ¿cómo se hace el examen? El examen pasas por un análisis de tu currículum, que te dan ciertos puntos, ciertos estudios que haces, después tienes que hacer un examen de conocimientos, después un examen de elaboración de proyectos de sentencia para demostrar que en la práctica que sabes aplicar estos conocimientos, y finalmente haces un examen oral frente a consejeros, frente a otros magistrados ratificados, de tal manera que son exámenes súper demandantes. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Hablar precisamente de esto que me comentas implica también reconocer que puede haber mexicanos y mexicanas de gran valía, muy capaces para enfrentar, desde luego, la función. No voy a decir que solamente nosotros podemos hacerlos, pero definitivamente, donde está el problema, el corazón del problema, es en la forma en la que llegarían estos grandes mexicanos y mexicanas a estos puestos. Porque para todos es innegable que bajo este mecanismo tienen que cabildear el llegar a las ternas que eventualmente serán votadas. Y este cabildeo implica tener que acudir a quienes serían los que decidan quiénes van a estar en las listas y pues realizar probablemente estos intercambios de, bueno, pues, cómo vas a llegar, en qué condiciones puedes llegar. Hay un grave riesgo, no estoy diciendo que así sea, pero hay un grave riesgo de que eso suceda. Y por lo tanto, que creemos que no es el modelo ideal para poder designar a los jueces y magistrados, sobre todo, que tienen en sus manos la interpretación de la Constitución. En cambio, para conseguir esta finalidad que se pretende, que se nos acusa de esta lejanía con la Con la sociedad. población. Ujú. Y claro, y ahí tengo que ser pues muy honesta. Nosotros hemos permanecido ciertamente alejados, pero no necesariamente por una cuestión de que somos pretenciosos. Puede haber personas que no reflejen las virtudes judiciales esperadas, y para ello existen mecanismos actualmente que uno puede identificar y señalar ante el Consejo. Pero la gran mayoría, como decía, son personas que tienen vocación de servicio. Y en ese sentido, no hemos estado cerca como quisiéramos, porque nosotros hemos sido estructuralmente educados bajo el régimen de obediencia a la Constitución, a las virtudes de la prudencia. Entonces, siempre se nos ha dicho, y así lo creemos también, que los jueces hablan a través de sus sentencias. ¿Y eso qué significa? Pues que cuando se cuestionaba o se señalaba algo de un juez, el juez se quedaba callado y decía, vean mi sentencia, porque ahí están las razones por las cuales yo he emitido tal o cual decisión. Si no estás de acuerdo, que se recurra. Bien, eso pues funcionó hasta un momento en el cual empezó una narrativa en la cual se empezó a cuestionar lo que se decía, y nosotros nos quedábamos callados precisamente por esta prudencia y no salíamos a exponer a la sociedad realmente lo que estaba pasando, de tal manera que en eso yo considero sí hay una responsabilidad de no haber sido eficaces en la comunicación. Hoy lo estamos haciendo gracias a espacios como el tuyo, Ale, gracias a las personas que se interesan. Y es muy importante para mí señalar, creo que llegó el momento y estoy impulsando el proyecto que estoy segura que cada día más se estarán sumando, de que ciudadanicemos la justicia. La ciudadanización de la justicia significa que dejemos de ser observadores, que efectivamente hay observatorios ciudadanos muy importantes, pero creo que ahora, así como los jueces, hemos tenido que salir de nuestras oficinas, salir de nuestras sentencias para hablar en los foros, los ciudadanos creo que corresponde dejar de observar y ser partícipes activos en la construcción
de este México más justo que queremos. Sí, definitivamente corresponde a la ciudadanía activarse y construir, porque si no, van a seguir ocurriendo estas cosas. Fíjate que, bueno, ya abordamos el tema de el por qué no debe de elegirse a los jueces y magistrados por elección, ¿no? O sea, pierde la curva de aprendizaje y pues hay un gran riesgo de que se pierda esa autonomía e independencia del poder político, ¿no? Aparte que yo sí quisiera agregar, no es papel de los jueces y magistrados el estar siendo, ¿cómo explicar? O sea, el convivir con el pueblo. O sea, su función es estudiar las leyes e interpretarlas, ¿no? Obviamente, pues sí, como dices, mejorar los canales de comunicación para que a lo mejor como ciudadanía podamos entender el porqué de las sentencias, ¿no? Que a veces eso no nos pasa mucho, ¿no? No entendemos el porqué de alguna decisión. En cuanto a los ministros, me llama poderosamente la atención que en la iniciativa se habla de que se postularán 30 candidatos, 10 candidatos propuestos por el presidente, Poder Ejecutivo, 5 candidatos propuestos por la Cámara de Senadores, 5 candidatos propuestos por la Cámara de Diputados y 10 candidatos propuestos por la Suprema Corte. Serían 30 y de esos 30 sería seleccionar o votar por 9, porque obviamente están diciendo que en vez de 12, que sean 9. Ahorita abordamos esa otra parte de la iniciativa. A mí me da mucho miedo que en la elección de los ministros, precisamente se empalma la votación política con la votación de los ministros. ¿Y esto qué provocaría? Que, digo, yo lo veo así, si tienes 30 candidatos, o sea, que son un montón, y el poder ejecutivo que tiene la propaganda, los convenios con los medios de comunicación, los youtubers, pues si de 30 tienes que elegir 9 y 10 son del poder ejecutivo que van a tener toda la propaganda y todo el apoyo, o sea, pues prácticamente los 9, a mi muy particular punto de vista, van a ser elegidos, pues de las opciones elegidas por el que ostenta el poder ejecutivo. No sé si tú ves eso o o qué piensas de esto. Pues es muy interesante lo que planteas porque precisamente, en principio hay que decirlo con claridad. De entrada, la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es diferente a la que tenemos los jueces y magistrados de carrera judicial. Ujú, Esos puestos siempre han tenido este tinte de lo político, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su trabajo, sus acciones, la dinámica en la que se mueven es diferente, llamémosle así, a la justicia constitucional cotidiana, que yo le llamo. ¿Por qué? ujú, Porque es la de los amparos, de que si, que por ejemplo ahora que si querían que fueran vacunados y no había inclusión de ciertos grupos etarios, vienen al amparo, que si alguien, un juez no me resolvió correctamente mi asunto, pues voy al amparo. O sea, es la justicia constitucional cotidiana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce los asuntos más relevantes del país y por lo tanto sí hay una expectativa en este caso, de todo lo que significa el sistema político, de quiénes van a estar ahí designados. Sin embargo, has puesto un tema fundamental para conseguir la independencia, aun cuando la designación de los ministros sea diferente, se deben cuidar ciertos aspectos, que es precisamente que no se empaten la mayoría de los ministros que estén integrando una corte con el régimen actual que los pone en ese momento en funciones. Porque precisamente hablando de esta posibilidad de mm, pues, gratitud, vamos a llamarlo así, por haberlos colocado, puede mermar la independencia al momento de resolver. Entonces, si la mayoría de los ministros que están designados son designados en el mismo periodo en el que va a estar un determinado gobierno, pues es peligroso para la independencia. Los ministros deben por eso durar más tiempo en su encargo, porque va sobrepasando entonces los cambios de gobierno.
El Poder Judicial, en ese sentido, se acusa de conservador, pero es el conservar la Constitución. Para preservar ese orden constitucional, es necesario que nosotros permanezcamos, que seamos inamovibles, porque cuando vengan los cambios de gobierno, lo que prevalece es la Constitución y sobre todo los derechos humanos. Entonces, el peligro que se ve en esta propuesta es que en principio también se les dice adiós a todos los ministros, cuando ellos ya también tenían un sistema de renovación escalonado, Así es. y se pierde este escalonamiento. Entonces, sí, también creo que hay una afectación a la independencia al hacer una propuesta de esta naturaleza. El número de ministros puede ser cuestionable, es debatible. Aquí lo más importante es, si como estamos actualmente, la posición vuelve a ser como en algún momento lo vivió el país, hegemónica. Hay un partido que lidera en el Ejecutivo, lidera también las decisiones del poder, del Congreso, del Poder Legislativo, y si ellos dos van a poner las listas también del Poder Judicial, eventualmente el Poder Judicial también estará integrado por personas de estos mismos, pues, ideologías políticas. Esto no abona a la pluralidad que representa nuestro país. Las minorías también tienen que estar representadas. Y muchas veces hay minorías porque pues no se manifiestan en las expresiones del voto popular, porque hay personas que deciden no ir a ejercer su voto. Entonces, muchas veces la mayoría se construye con los que fueron a votar, no con todos los 130 millones de habitantes que somos. Entonces se vuelve mucho más complejo por ello el definir que se hagan las votaciones en este sentido sin que se transgreda el principio de independencia. Sí. Una pregunta, magistrada. Yo estudié la carrera de Derecho en Puebla, en la Universidad de las Américas, y tuve un maestro que era magistrado. Y él nos contaba en clase que a su particular punto de vista, los ministros no deberían de ser propuestos en terna por el presidente y votados en el Senado, sino que los ministros simplemente deberían de tener carrera judicial y por exámenes de oposición, porque eso sí garantizaría ser totalmente ajeno del poder político y con con una prueba de que son 100% conocedores de la Constitución y de las leyes y de los tratados internacionales. ¿Usted en esta reforma cambiaría, o sea, si usted pudiera meter mano en en la iniciativa de reforma, quitaría lo de la votación, pero dejaría la terna del presidente votada por el Senado? ¿Pensaría como este magistrado o cómo sugeriría usted que fuera la selección de los ministros? Sí, es súper importante la pregunta que hace Sale, porque hablaba yo de que debe existir esta coherencia evolutiva de las reformas a la Constitución y darle cauce a alternativas en las cuales se respete precisamente la evolución que ha llevado la tutela de los derechos humanos en nuestro país. En el 94 existían 21 ministros y se reducen a 11. Fue un parteaguas eso, ¿no? Sin embargo, fue el elevar esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a tener la competencia para acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, y empezó a funcionar de una manera de verdad mucho más eficaz, porque delegó todos los temas de legalidad a los colegiados. Había mucho rezago en la Suprema Corte y además no había tampoco la independencia que ahora hemos observado. Entonces, yo creo que el sistema como ha estado, no ha estado del todo mal.
El problema que se ha dado es precisamente en cómo se van ejecutando muchas veces estas designaciones. Porque, insisto nuevamente, hay personas mexicanos y mexicanas muy valiosas. El llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación implica el conocimiento de verdaderos constitucionalistas. Entonces, creo que se pueden explorar otros mecanismos. Yo sí coincido que la selección, perdón, la designación de los señores ministros y ministras de la Suprema Corte sí debe ser distinta, porque no puede ser que recaiga solamente en el Ejecutivo Federal la última decisión. Al ser un tribunal de este calado, sus decisiones, pues tiene que haber involucramiento, no solamente en este caso del Ejecutivo y del Congreso, sino aquí entra nuevamente el tema de la ciudadanización de la justicia. Deben intervenir también los colegios de abogados, barras de abogados, universidades, organizaciones de la sociedad civil, sobre todo aquellas que están preocupadas y que trabajan por los derechos humanos, y darles una participación activa en quiénes serían los mejores perfiles para ocupar esos puestos. Hablar de la carrera judicial me parece que es un tema que puede explorarse, porque pues la carrera judicial nos ha dado grandes frutos. Pero también, y lo digo con mucho respeto, si es el más alto tribunal, entonces tendríamos también que trabajar en la selección de las personas idóneas, también en un perfil, me voy a atrever a decirlo, eh, de inteligencias múltiples, Ok, porque se requiere una gran capacidad de comprensión de la realidad social para tomar las decisiones que se toman desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, hay que explorar, yo estoy segura de eso, nuevos mecanismos bajo esta coherencia evolutiva de las reformas, pero tomando en consideración ya otros elementos por la naturaleza misma que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. muy bien, ¿no? Pues fíjate que es interesante que de alguna manera las barras de abogados, quienes conocen, ¿no? Las universidades pudieran proponer, ¿no? Las asociaciones civiles también sería algo muy interesante. La verdad que sí sería, ¿no? Y dejar de separarlo un poquito del poder político y más hacia la ciudadanía. Sería algo muy interesante. Ojalá se pudiera. Ojalá se No, pueda. pues por eso estamos aquí Para eso trabajando, estamos, para promoverlo. Bien, lo Totalmente vamos a de impulsar. acuerdo. Una pregunta, de 11 ministros lo quieren reducir a 9 y quieren eliminar la primera sala y la segunda sala y que todo lo decida el pleno. ¿Usted cree que un pleno con 9 ministros podrían resolver en un año más de 3,456? O sea, bueno, lo que pasa es que del 1 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre del 23 se turnaron a la Suprema Corte 4,299 asuntos y en ese mismo periodo de tiempo se resolvieron 3,456, es decir, ingresaron más de los que se resolvieron. Y Claro. sí, o sea, yo lo veo así como, bueno, asuntos de civil y penal, primera sala, administrativo y laboral, segunda sala. Ahora ya no se va a dividir así 5 y 5, sino ahora los 9 todos. Lo ve viable. Yo creo, y lo digo con toda claridad, la reforma, la iniciativa de reforma en los términos en los que está presentado, me parece que es inviable. Para mí es lesiva del Estado constitucional y democrático de derecho. Yo creo que tendría que ser una propuesta, si queremos realmente, como lo dice la exposición de motivos, mejorar el sistema de justicia en general, debemos hacer el esfuerzo de presentar una propuesta diferente. Diferente porque, en principio, si nosotros revisamos a los ministros en estas funciones en las cuales nos estás diciendo, pues es alarmante pensar, bueno, a mí me alarma pensar que todo tiene que llegar siempre hasta la última instancia a estos niveles de trabajo.
Mientras que en tribunales como el de Estados Unidos o de España, el trabajo que se realiza es muy inferior porque solamente llegan los asuntos realmente relevantes. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestro sistema de justicia? Que no se está, en este caso, yendo verdaderamente al corazón de donde están ciertas problemáticas, que es el primer contacto ciudadano. Los lugares donde más problemáticos o más problemas se presentan es sobre todo en una materia tan sensible como es la materia penal. Ahí tenemos el primer abordaje con la fiscalía. La fiscalía, pues habrá que revisar si realmente han recibido la capacitación correspondiente, los recursos correspondientes para que haya una investigación seria, de calidad, científica, suficientes peritajes, suficiente personal para acudir a los distintos lugares en los que acaba de ocurrir el hecho delictuoso. Si eso no ocurre, se pierde la cadena de custodio y vienen entonces los asuntos a los jueces, que regularmente también son locales, porque la mayoría de los asuntos de este tipo criminales se ven en el fuero local. Y sucedería lo mismo a nivel federal, pero el punto es el siguiente, que desde ahí empiezan ciertas inconformidades que finalmente suben al amparo y del amparo muchas veces llegan hasta la Suprema Corte. Y eso lo mismo podemos decir en la materia civil, en la materia mercantil, en la materia laboral. Y entonces el asunto, como no se resolvió satisfactoriamente para las personas, para los ciudadanos, para la gente, pues en la justicia cotidiana, tanto local como incluso constitucional, pues tiene que seguir escalando. Entonces el problema no está en la cantidad de aumentar más ministros o quitar ministros, sino realmente en ver que la problemática está en ese primer contacto y que debe solucionarse desde allá. E incluso se debe mejorar en los sistemas de solución alternativa de controversias, la conciliación, la mediación, la negociación, para evitar que los asuntos escalen a estos sistemas jurisdiccionales. Por ello es que la reforma, si yo la empezamos a desmenuzar en estos términos, pues nos damos cuenta que podríamos, ¿qué está pasando en los foros? Que se está haciendo propuestas por temas, ¿no? Pero si el tema se ve aislado, se rompe la estructura del sistema, de la problemática que tenemos a nivel sistémico. Y por ello creo que dar una solución de cuántos ministros son los idóneos, ¿verdad?, para solucionar esta problemática, me parece que no sería lo que nos daría un buen resultado, sino realmente irnos al corazón del problema. Que en este caso también son las fiscalías, luego ni tienen dinero para imprimir, ¿no? Luego te piden dinero para la tinta, no tienen hojas de papel. Yo he visto fiscalías en Veracruz que, no ahorita, pero hace unos años, tú tenías que llevar el paquete de hojas para poder imprimir, ¿no? Porque no tenían hojas para imprimir, ¿no? Es gente que quiere trabajar, pero no tienen ni la tinta ni el papel. O sea, que sí, sí, o sea, se vienen arrastrando muchos problemas y no es con el número de ministros que se van a resolver. Totalmente de acuerdo. Fíjate, Eh, Ale, perdón que te interrumpa porque es lo que acabas de decir, fíjate que también está relacionado entre esta salida masiva de jueces. No solamente estaríamos considerados jueces constitucionales, sino los jueces de los nuevos sistemas, tanto penal como laboral. Este último, déjenme decirles, es un compromiso que México adquirió al firmar el tratado, el TEMEC, con Estados Unidos y con Canadá. También se ha invertido muchísimo en la preparación de estos valiosos y valiosas jueces. El sistema laboral acaba de ser precisamente sustituida por las juntas de conciliación y arbitraje. Las juntas pues funcionaban bajo este modelo social en el cual estaba representado un representante del trabajador, un representante de la empresa y del Estado, ¿no? El presidente de la junta. Tenía esos problemas. No había inversión
En su momento era una buena idea en cuanto a la doctrina y en cuanto a la finalidad, ¿no? De esta representación tripartita, pero no se le invirtió, no se le dio el suficiente énfasis al tema de la conciliación, que era la primera parte de este procedimiento. Y entonces evolucionamos a un sistema judicial laboral. También esto se perdería en esta nueva propuesta. Entonces, estamos viendo pues temas súper delicados que ya los hemos experimentado, estábamos dando grandes avances y esto pues sería un retroceso gravísimo. Sí. Y justo una persona me llamó y me dijo, por favor, ¿puedes preguntarle a la magistrada qué pasará con los jueces y magistrados locales? También sería por elección los jueces locales y los magistrados estatales. Sí, digamos, en esta primera fase nos corresponde a nosotros, pero ya existe también la propuesta de que en cada entidad federativa, de acuerdo a la autonomía que tiene, ¿verdad? Cada una por el pacto federal que hemos establecido, se lleve a cabo el trabajo correspondiente. Así que va a ser cada legislatura que hará lo propio, pero en este mismo sentido. Entonces, también hay una preocupación del gremio o de los compañeros y compañeras jueces locales, porque pues igual, o sea, se está haciendo una reorganización a nivel de personas, pero no a nivel ni de sistemas, ni de procesos, ni de economía, que eso es lo que realmente necesitamos. Aquí estamos como si fuera perdonen la analogía, pero bueno, como sé que también quienes nos escuchan no todos son abogados, imagínense que estamos en una fábrica textil en la cual se hacen pantalones y camisetas, ¿no? Y de repente algunas camisetas no van bien con el estampado, uno que otro pantalón de ahí sale con una costura de otro color y en general funciona la fábrica, pero de repente tiene algunos problemillas de calidad. Y llega el dueño y dice, mañana traigo todos los obreros nuevos, que se vayan los 500 obreros de la fábrica textil y empezamos de nuevo y con eso se va a solucionar estos problemas. Es prácticamente lo que está sucediendo aquí. O sea, sí hay deficiencias, sí hay problemas, hay falencias como en cualquier institución, como en cualquier sistema, pero no se está yendo a ver por qué está sucediendo que precisamente el problema se está dando en estampados, por qué precisamente el problema se está dando en terminado o en bolsillos o no hay máquinas o quizá ya se terminó un tipo de hilo y se está usando otro diferente. Se requiere para hacer una reforma de esta naturaleza un verdadero compromiso de análisis estructural basado en evidencias, basado realmente en la realidad, en estudios serios y no únicamente porque, pues, bajo una idea preconcebida sin sustento alguno, de que, pues, somos las personas los problemas, el problema de la institución. Me parece que el mensaje que se está dando es ese y totalmente equivocado. Sí, Entonces, castigando una forma, están castigando a todos por los errores de unos. y yo me atrevería a decir que además hay un mensaje muy claro. Eh, Hay un debilitamiento para la institución que tanto protegemos, que es el juicio de amparo. Porque la base de este juicio extraordinario es precisamente la independencia de los jueces. La relatora de las Naciones Unidas ha dicho, sin independencia judicial no hay derechos. ¿Por qué? Porque entonces el juez decide como quiere el asunto, como más si bien va, digo como lo decida, ¿no? Pero pueden interferir otros factores ajenos al derecho. Eso es delicado. Entonces, la independencia es la base precisamente de este juicio de amparo. Y por otro lado, les comentaba esta preparación que se ha tenido para la interpretación de lo que es el bloque de constitucionalidad, de lo que son lo complejo que es aterrizar
el de los derechos humanos en estos instrumentos internacionales a la realidad de cada uno de nosotros, porque los derechos siempre están en pugna. Entonces hay que hacer análisis caso por caso, utilizando estas herramientas argumentativas, interpretativas, que los jueces que hoy estamos aquí y que hemos construido ese sistema, pues de un día para otro nos iríamos. Y cabe mencionar, se ha planteado en estos foros que puede ser una gradualidad como se vaya presentando esta reforma. Yo quiero ser enfática en esto. No puede haber gradualidad porque la inamovilidad es un derecho, desde luego, de los jueces, pero es una garantía de la independencia. El que un juez no sea removido a contentillo es precisamente para proteger a los justiciables de que si un juez es incómodo, no va a ser removido tan fácilmente Es una y que tragedia. va a ser valiente para enfrentar, en este caso va a ser el dique del poder para proteger la Constitución. Es como quitarle el escudo de seguridad al soldado. Ya no va a querer ofrecer su vida si no tiene una coraza, ¿no? Excelente analogía, Ale. Claro, o sea, ¿por qué yo me atrevo en este momento a hablar y decir con ustedes esto, defender mis resoluciones, defender la independencia? En principio porque es una convicción, sé que tengo la razón, pero también se requiere unas garantías institucionales que protejan al juzgador. El trabajo que mencionaba, sobre el que yo trabajé desde el 2008 y por eso hablo con tanta vehemencia sobre la independencia judicial, planteo precisamente que la independencia es, desde luego, un derecho de las personas, es una protección institucional que debemos tener los juzgadores para enfrentar estos embates, porque si tú estás solo, pues es más fácil flaquear, caer, somos humanos. Pero también estoy muy consciente que la independencia judicial es una virtud y como toda virtud emana de la constante práctica cotidiana de todos los días, sentencia a sentencia, respetando la ley y la Constitución. La virtud no se forja con un solo acto, una golondrina no hace verano. No podemos hablar que alguien es justo porque un día se portó justamente. Tenemos que ser constantemente justos, constantemente dadivosos si nosotros queremos ser considerados generosos. Si un día solamente actuamos de esa manera, no lo seríamos. Bueno, la independencia judicial como virtud requiere por eso que en cada sentencia, que en cada acto jurisdiccional demostremos el que nos ceñimos única y exclusivamente a lo que el derecho nos establece y no nos dejamos influenciar por factores externos. Pero desde luego que una persona virtuosa puede ser pervertida si se le dan constantemente pues provocaciones y no se le da la protección para resistir a esos peligros. Así es, así es. Quisiera brincar a la otra parte de la iniciativa, que habla de desaparecer el Consejo de la Judicatura y poner en su lugar dos organismos, que sería un tribunal de disciplina y un órgano de administración judicial. El órgano estaría integrado por 5 personas, ahí no serían votadas, serían designadas, ¿no? Una por el presidente, una por el Senado y 3 por la Suprema Corte. Ahí como que no le veo tanto rollo porque pues pareciera equilibrado. El problema es que la Suprema Corte pues ya va a estar cooptada, ¿no? Pero sí me preocupa mucho que en el caso del Tribunal Electoral, el Tribunal de Disciplina Judicial, perdón, el Tribunal de Disciplina Judicial, los 5 integrantes sí serían votados. Entonces, este Tribunal de Disciplina tiene poder de iniciar investigaciones, de sancionar, de castigar a todos los jueces, a todos los magistrados, a todos los ministros. Es como que el poder sobre... Entonces, son personas que son votadas con la propaganda oficial, pues van a ser los que la propaganda quiera, y con un poder para quitar
sancionar, investigar, amedrentar a todos, a todos. Eh, es que no sé ni cómo decirlo, o sea, no entiendo cómo pueden decir que va a haber una autonomía de la Suprema Corte si hay un órgano por encima que va a estar, si haces algo que no me gusta, te levanto una investigación. No sé si, ¿tú qué piensas de esto? O sea, no sé, o sea, primero que nos digas si es correcto eliminar el Consejo de la Judicatura y poner dos organismos. ¿Qué piensas de cada uno? Si ves problemas en el Tribunal de Disciplina y para darle respuesta al joven estudiante de Derecho, ¿qué propondrías, no? En este punto tan complicado y tan peligroso. Sí, delicado. El Consejo de la Judicatura nace también desde la reforma constitucional de 1994 y la verdad fue un gran avance para nuestro país. Se enmarca dentro de muchos otros países que estaban con esta inercia de crear organismos de administración sobre todo y vigilancia. Le llaman, fíjese, vigilancia. ¿Por qué? Porque antes, en aquel otro sistema del que había hablado, antes del 94, en el que los ministros tenían prácticamente pues, todo el control, pues también desde la Corte se administraban los recursos que tenían que llevarse a cabo pues, en cada juzgado y tribunal, porque ustedes imaginarán pues que obviamente se necesitan no solamente pagar nuestros sueldos y salarios, sino también pues pagar la luz, los teléfonos, todo lo que implica la estructura para el mantenimiento del Poder Judicial. Entonces, se le da unas funciones muy concretas para el manejo de los recursos, incluyendo también el capital humano, ¿no? Por eso, desde el Consejo se realizan los exámenes, hay un área especial que es carrera judicial, quien también da seguimiento a esta evolución que vamos dando en cada uno de los pasos, vigilan nuestro desarrollo económico, o sea, patrimonial, para ver que sea acorde a lo que gana un funcionario. Nos vigilan también en cuanto a nuestro trabajo administrativo, es decir, si realmente cuántas sentencias hacemos, si realmente tratamos bien a nuestro personal, que no haya problemáticas en el trato con los justiciables. Entonces, así como está el Consejo con esas funciones, realmente no ha habido un problema que pudiéramos decir mayúsculo. Sin embargo, creo que también, como cualquier institución, es perfectible, ¿no? Y tal vez habría que analizar pues la redistribución de áreas, la cantidad de personas dedicadas a cada una de estos trabajos, pero me parece que, como dices, pareciera que el separar las funciones de administración y del tribunal de disciplina, pues no tendría mucho problema con el tribunal, perdón, con el órgano de administración, pero en el fondo este órgano de administración también se convertiría en esta reforma como el gran órgano que maneja todos los recursos del Poder Judicial de la Federación. Así que quienes sean designados ahí también tienen una gran capacidad decisoria porque pues, nosotros sabemos que el que tiene el dinero, pues, ¿verdad? Es también el que muchas veces impone las reglas. Entonces hay que tener mucho ojo con este punto. El segundo, definitivamente, el Tribunal de Disciplina, en los términos propuestos, es un grave ataque a la independencia judicial. Y lo es no nada más por que se nos ocurre aquí decirlos, hay experiencias en Polonia, en Hungría, que han ya experimentado este tipo de tribunales y se ha visto cómo los jueces son sometidos ante el temor, pues muchas veces, de que una decisión pueda ser sancionada, pues por un superior a ellos, ¿no? ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, pues el hecho de que el Tribunal de Disciplina, lo has dicho muy bien, en principio también son votados. Entonces, ya tiene un corte también de origen más político este tribunal. En segunda, el Tribunal de Disciplina, sus decisiones serían inatacables, lo cual sería violatorio de lo que establece el artículo 25 de la Convención Americana, que
todos tenemos derecho a recurrir una resolución que fuera adversa. Entonces, imagínense los propios jueces que quedaran en este nuevo sistema, aún llegando los mejores mexicanos y mexicanas, impolutos, dispuestos a entregar su vida, su sacrificio para defender una resolución. En el momento en el que ellos emitan una resolución, que a lo mejor al grueso de la población no les parezca porque es común que en las sociedades se juzgue sin tener todos los elementos, se hagan los juicios mediáticos, o que se tome una decisión que a algún grupo en particular no le favorezca y empiezan precisamente estos cuestionamientos muy naturales en lo que es nuestro trabajo. ¿Qué pasaría con este juez que sabe que esa decisión después será cuestionada porque fue contramayoritaria y va a llegar a ser acusado ante un tribunal superior bajo una decisión que no va a poder atacar, que no va a poder recurrir? Pues eso perdería precisamente esta garantía de ser independiente, porque estaría, pues, es muy, muy humano. El juez podría estar preocupado por lo que se va a decidir sobre su futuro en ese siguiente tribunal. Entonces, hoy los jueces nos decimos somos contramayoritarios. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos darle gusto a la gran mayoría, sino que tenemos que responderle a la Constitución y a veces pues la razón la tiene la minoría o una sola persona frente a un grupo que ya lo ha linchado públicamente. El juez tiene que ser valiente para defender el derecho de todas y de todos, aun cuando tenga que enfrentar a este linchamiento mediático. A mí, Pero si a partir de ello va a ser sancionado, pues entonces merma esta decisión. a mí se me ocurre un ejemplo, ¿no? Ahorita que estabas diciendo, a mí me gusta poner ejemplos como más así al nivel de quienes no tenemos esa experiencia, ¿no? Gracias. De tanto estudio. Pero a veces con tanta inseguridad, yo he escuchado mucho de la gente que dice, es que hay que volver a pena de muerte a los violadores, pena de muerte a los secuestradores. Y a veces cuando uno se enoja, pues sí dices, ay, sí, que ya los maten, ¿no? Pero obviamente la Constitución abrogó la pena de muerte en el 2005, porque tratados internacionales dicen que la pena de muerte es contraria a los derechos humanos y que debe ser abrogada, prohibida o no permitida. Entonces, si la mayoría dice, yo quiero pena de muerte, o sea, aunque sea en ese momento lo popular, pues un juez que esté apegado al derecho, a la Constitución y a los tratados no va a permitir que la pena de muerte se vuelva a legalizar en este país. Entonces sería, digo, para dar un ejemplo, ¿no? De por qué un juez no necesariamente tiene que ser popular, ¿no? Porque a lo mejor la idea de la pena de muerte de delincuentes que hacen cosas muy feas puede ser una idea popular, pero es totalmente inconstitucional. Entonces, no sé si más o menos es un buen ejemplo de por qué es Es importante, excelente. ¿no? O sea, que un juez, o sea, no necesariamente tiene que ser popular en las decisiones. Y lo digo porque lo he visto mucho en redes sociales, ¿no? Que dicen pena de muerte a fulano de tal, no, o sea, a los que violan, a los que matan, a los que cometen delitos horrorosos. Y que, pues, en realidad está mal, ¿no? Está muy mal matar a las personas, aunque, ¿no? Tienen que pagar lo que hicieron en la cárcel. Sí. Entonces, bueno, eso. Muy, muy bien. Ay, gracias. Sí, es que luego, ¿sabes qué? Luego me dicen, a ver, explícame, explícame. Entonces tengo que, así, trato de ver ejemplos que sean así como palpables, porque luego no es tan fácil, o sea, no es tan fácil así como Querida Ale, aterrizar este ejercicio que hoy estamos haciendo aquí contigo y con quienes nos están oyendo, esto es la ciudadanización de la justicia. Y yo estoy aprendiendo de ti y te lo agradezco muchísimo porque yo, como te digo, yo también quiero transmitir este mensaje de una manera clara. Desde luego que trato de, incluso todo esto que les explico es todavía más complicado y según yo lo estoy diciendo sencillo, pero ahora que te escucho digo, no, todavía tiene que ser aún más sencillo para que todos y todas lo entiendan. Y yo todavía te más. agradezco muchísimo. Y ves cómo estamos ya ciudadanizando la justicia, desde el hecho en el que tengamos estos foros, estos espacios con gente comprometida como tú, con juezas y magistrados y jueces y magistrados que también los vemos los más que queremos precisamente transmitir esto
y sobre todo con la sociedad que quiera y ame realmente a nuestra patria. Porque en este momento yo se los puedo decir viéndolos a los ojos. Me importa ser magistrada porque esta ha sido mi vocación. Esto ha sido el proyecto de vida al que yo le he apostado. Sin embargo, yo estoy preparada y sé que puedo empezar un nuevo sueño. Y si es necesario, lo haré. Pero no estoy peleando aquí mi cargo. Estoy defendiendo una institución que yo he sido testigo porque yo la he construido y puedo decirles que es un pilar fundamental de la defensa de los derechos humanos a nivel jurisdiccional. O sea, jueces defendiendo la Constitución que realmente funciona. Llegué aquí muy jovencita y me siento muy orgullosa de lo que he hecho. Hasta el último día que yo esté aquí, lo haré con todo mi amor porque es mi vocación, pero no defiendo un cargo, defiendo a mi patria, defiendo mi país, defiendo mis convicciones, defiendo la independencia que es de todas y de todos. Es nuestro derecho y es el derecho que quiero que mis hijos y mis hijas en el futuro puedan llegar a un tribunal en el que puedan ser escuchados por jueces libres, independientes. Así es. Ay, fíjate que, bueno, voy a comentar la experiencia. Yo cuando estaba en la universidad, yo estoy estudiando la licenciatura en Derecho, yo necesitaba trabajar, ¿no? Era estudiambre, necesitaba trabajar y estudiar. Y como buen estudiambre, tenía, pues obviamente mis maestros magistrados, ¿no? O mis compañeros que ya estaban trabajando en algún juzgado o en algún tribunal colegiado. Y pues yo quería trabajar en el Poder Judicial de la Federación, pero cuando fui y dije, bueno, yo quiero trabajar aquí, ¿cuáles son los requisitos? Me dijeron, aquí se empieza trabajando de meritorio. Y eso es lo que quiero como realzar. Meritorio, mérito. Te lo ganaste, te lo mereces. Y significa que la gran mayoría de los que hoy trabajan en el Poder Judicial de la Federación empezaron de meritorios, 1 año, 2 años gratis, hasta que se abriera una vacante y el juez o el magistrado dije, bueno, esta persona ha demostrado probidad, perseverancia, orden, honestidad, y empezaban de oficio, ¿no? De oficiales, actuarios, proyectos, ¿no? Así, el escaloncito de la carrera judicial. Entonces, yo no pude entrar porque yo necesitaba ganar dinero, entonces yo no podía estar de meritorio, pero yo reconozco que muchos de los que hoy están en el Poder Judicial de la Federación fueron meritorios, trabajaron gratis y se ganaron el lugar que tienen hoy en día en el Poder Judicial y que fueron escalando de oficial a proyectista, actuario, ya dije mal el orden, pero el chiste es una escalerita de puestos que les va dando mucha experiencia y tengo amigos proyectistas, secretarios, juez, tengo un amigo magistrado, ya tengo otra amiga magistrada a partir de hoy Claro. y son gente que estudia mucho, son gente que estudia mucho. Tengo amigas, o sea, que luego, una amiga casada con un juez de distrito y su esposo se la pasaba estudiando todos los fines de semana y luego les llegaban asuntos que tenían que contestar en 48 horas. Bueno, el hombre no tenía vida, no tenía vida. Y esto lo quiero comentar porque dicen, no, que ganan mucho dinero. Y bueno, o sea, no deben de tener un sueldo de Bill Gates, pero sí deben de tener un buen sueldo porque estudiaron demasiado, dedicaron toda su vida al estudio y a veces los fines de semana están estudiando y leyendo como locos. Todos los que conozco, creo que eres la primera magistrada que conozco que no usa lentes de esos así de gordos de todo lo que ha leído. O a lo mejor si usas lentes y no los estás usando. Mire, aquí está, pero quiero presumirles que todavía veo, pero Ah, claro que sí, porque se nos acaba la vista. sí, leen muchísimo. Y porque también les voy a decir, es que ganan mucho dinero. La verdad es que para personas educadas que dedican su vida a esto, sí merecen un buen sueldo, ¿no? Merecen Gracias, un buen Ale. Pues sueldo. mira, quiero aprovechar lo que estás diciendo porque no quiero dejar de mencionar algo muy importante de la carrera judicial. Se ha dicho, bueno, se han dicho muchas cosas, pero se ha dicho que esta reforma no va a lesionar los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
conociendo la carrera judicial y todo lo que ya ahora ya más o menos pueden entender de cómo funciona, pero por supuesto que hay Claro. una afectación a todas esas valiosísimas compañeras y compañeros que algunos llegaron de meritorios cuando había, pero que hoy llegan a ocupar un puesto y van escalando poco a poquito con la ilusión de que cuando haya un espacio, porque nadie quiere dejar sus espacios, sean tomados en consideración después de haber presentado certificaciones, exámenes, antigüedad, efectivamente hacer sacrificios para poder seguir avanzando, porque hay que trabajar y estudiar, ¿no? O sea, el estudiar nunca terminamos. Una vez que se termine con la carrera judicial, pues las personas ya no van a poder, como hoy, que quieran aspirar a ser jueces, magistrados, que podían llegar a hacerlo cualquier joven que se dedique, puede llegar a hacerlo bajo estas condiciones de la carrera. Hoy no, hoy probablemente, si consiguen un puesto en alguno de estos lugares, hasta ahí habrán llegado porque Secretaria. para poder acceder tendrán que buscar a ver si alguien los conoce y las coloque en las listas. Yo no creo que eso no pueda considerarse una afectación a tus derechos laborales, porque la carrera judicial precisamente permite impulsar ese desempeño a partir de los méritos. Y sinceramente son gente súper valiosa, súper comprometida, nuestros compañeros. Nosotros no hacemos el trabajo solos. Sin ellos, sin ellas, no podría concebirse lo que es el Poder Judicial de la Federación. Ciertamente, los jueces, los magistrados, damos la última resolución, damos la cara ante, firmamos las sentencias, eso es duro porque nosotros afrontamos la decisión, pero lo hacemos a partir del trabajo que hacemos en conjunto, precisamente con todos ellos. Por eso es que es un valor que queremos rescatar. También se ha dicho injustificadamente, como bien lo dices, que pues no merecemos lo que se nos paga. Yo quiero decirles que tanto una remuneración decorosa, no tampoco vamos a hablar de algo que sea exagerado, pero una remuneración decorosa que permita sacar adelante a tu familia y garantizar un retiro digno es parte de las garantías de la independencia judicial. ¿Por qué? Porque yo veo asuntos a veces de millones de dólares, mucho dinero que yo en mi vida jamás tendré. Entonces, los jueces no deben tener ningún tipo de tentación, deben saber, no por eso me porto bien, no porque gane bien, no, pero es una de las garantías que yo les decía, porque el juez sabe que no tiene por qué arriesgar su lugar ante tentaciones ajenas y externas al derecho. Hablando así, tratando de ser más ciudadana, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a vender si tienes un buen trabajo, un buen sueldo? Con eso puedes llevar a tus hijos a una buena escuela y cuando te retires sabes que vas a estar dignamente retirado. No tiene sentido, a menos que seas un ambicioso y si eres un ambicioso no mereces estar ahí y hay que sacarlos, eso definitivamente. No, no, no Entonces, me parece, necesitan, que no necesitan, tengo lo suficiente, claro. no necesito de ninguna tentación porque lo que gano es justo. Es lo justo. Y en ese sentido, fíjense que por eso, ahí se no te quiero decir muy claro, ahí podemos nosotros destacar, es un derecho, la independencia es un derecho de las personas. Siempre cuento esto y lo voy a decir muy rápido. En el año 1200, Juan Sin Tierra, que era un rey, pues no se le decía Juan Sin Tierra porque no había heredado tierras, no tenía tierras. Entonces él tenía que andar conquistando otras para poder hacer más grande su reino. Entonces se alió con algunos nobles y les pedía dinero para emprender sus guerras, sus conquistas. Pero los sometía mucho, era un poco injusto, ¿no? Entonces los nobles le dicen en la última petición que les hace de dinero, de oro y riquezas para poder hacer su guerra, le dicen, te vamos a poner una condición, en esta ocasión te vamos a ayudar, pero te pedimos que lo hagas por escrito, te comprometas a ciertas cosas por escrito, porque ya no te creemos.
Y eso que queda por escrito es el primer antecedente de lo que conocemos hoy como las constituciones, es lo que llamamos la Carta Magna. Se escribe la primera Carta Magna. Esa Carta Magna es el compromiso de Juan Sin Tierra con estos nobles. Y algunos de esos compromisos está: los jueces que sean designados en los feudos no pueden ser reducidos en su salario, y dos, no los puedes mover a tu antojo. ¿Saben por qué quedó eso en la Carta Magna como una exigencia de los nobles? Porque Juan Sin Tierra dominaba a los jueces, y cuando él quería que algo saliera a su favor, de nada servía que iban los nobles a someter su asunto al juez, porque Juan Sin Tierra les decía: si tú resuelves así, te voy a cambiar a tal lugar. Y Mm. entonces el juez decía: no, no, pero pues este tiene la razón, pues entonces lo cambiaba de lugar y dejaba a su familia. O dos, no le pagaba su sueldo hasta que resolviera como Juan Sin Tierra quería que saliera el asunto. Entonces, el que nosotros estemos garantizados en inamovilidad y la irreductibilidad de nuestro sueldo son garantías para la independencia judicial que trascienden en la protección de los derechos de las personas. O simple y llanamente para no retroceder al año 1200. Ay, hermosa, es que de verdad eres fabulosa. Por eso me encanta. Aprendo tanto. Sí, así es. Para no Ya retroceder estamos al logrando año nuestro objetivo. 1200, sí. Eh, Exacto. Así. Ahora, mira, es que de verdad que me sorprende, dije, de verdad que la historia a veces es cíclica y no vamos a permitirlo, no queremos regresar al año 1200. No. Respecto a la reforma judicial, hay otros aspectos que tampoco se han visibilizado, que es la prohibición de la suspensión de las normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias de constitucionalidad. Se oye muy rimbombante esto. Es que te decía, ¿no? O sea, ¿cómo podemos explicarle a la gente cómo te afecta? O sea, a mí, Alejandra, ciudadana, ¿no? Común y corriente de Mérida, que tiene calor como todos los meridenses y que es igual de vulnerable que cualquier ciudadano en el territorio mexicano, ¿cómo me afecta a mí la prohibición de la suspensión de normas generales en acciones y controversias? Fíjense que precisamente es una labor muy técnica la que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era lo que yo les comentaba, pues son constitucionalistas. Y cuando se cuestiona un asunto de alto impacto que va a repercutir en prácticamente pues en todo el orden jurídico mexicano, llega con ellos. Uno de estos mecanismos es la acción de inconstitucionalidad, que se ejerce por una parte minoritaria del Congreso, particularmente. Entonces, se emite una ley, y si esa ley, la minoría, sobre todo, fíjese, las minorías, no están de acuerdo por algún tema que consideren que es inconstitucional, pueden ir, bajo ciertos requisitos, ante la Corte. Lo que ha hecho la Suprema Corte es interpretar, porque eso es lo que hacemos los jueces, hacemos la mejor interpretación posible de las normas para proteger a la mayor cantidad de personas posibles. Bajo este supuesto de proteger a la mayor cantidad de personas, la Corte ha interpretado que cuando se cuestione una ley por estas minorías parlamentarias, si esta ley afecta a mucha gente, a todo el país, se suspenda la ejecución de esa ley hasta que se revise su constitucionalidad. Pues yo creo que todos estamos de acuerdo que si una ley ya la aprobó la mayoría, está muy bien, pero la minoría piensa que esa minoría está abusando de su poder mayoritario, transgrediendo la Constitución, pues que se revise primero. Si pasa el test de constitucionalidad, es decir, si los ministros dicen, sí, está bien, no viola nada, que se aplique. Pero si no, pues corremos el riesgo que se esté aplicando una ley que pueda ser inconstitucional y que afecte derechos. Entonces, cuando la reforma dice, no prohíbo que suspendan, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es,
cualquier norma, sin importar si es constitucional o no, porque la mayoría lo ha dicho, que se ejecute, que se analice. Ya después vemos si resulta que fue inconstitucional, pero pues ya será después, mientras ya se aplicó. Voy a hacer lo que haces tú, a ver si me sale bien. A ver, Palo dado, ni Dios lo quita. entonces, Paluda, sí, pues sí, ya que se A aplicaron. ver si ya estoy aprendiendo también yo. Bueno, ajá, porque entonces, pues se va a ejecutar esa ley y si después la Corte dice, no, fíjate que sí tienes razón, es inconstitucional, pues ya se habrá ejecutado varias cuestiones, ¿no? Entonces, previendo eso es que la Corte actualmente ha interpretado, no, vamos a esperar, vamos a suspender la ley y después la analizamos. Muy bien. Y bueno, como ejemplo mundano está el padrón de los datos biométricos, ¿no? Que es una ley por la cual se iba a crear un padrón Un donde, repositorio, ajá. ajá, donde se iban a recoger todos los datos biométricos de las personas que contrataran tarjetas y de teléfonos. Ujú. Entonces, una fracción, unos senadores minoritarios, porque obviamente fueron los que votaron en contra y eran una pequeña fracción de la gran mayoría de senadores, diputados, se fueron a la acción de inconstitucionalidad. La Corte suspendió esa ley, ese decreto, y al final se decidió que era inconstitucional y no se aplicó. ¿Qué pasaría si eso se volviera, o sea, si esa iniciativa se hiciera realidad? Ah, bueno, pues mientras tú contratas un teléfono, ya te sacaron el iris, el dedo, ya el gobierno tiene todas tus huellas, y si a la mera hora se decide que es inconstitucional, a ti, ciudadano, que contrataste un teléfono en ese inter, pues ya te aplicaron la ley y no hay manera de, a ver, gobierno, regrésame la foto de mi iris, de mi huella, o sea, ya mayor control gubernamental sobre tu persona porque estoy más identificado vas a estar. No, es una total violación a la privacidad. Entonces digo, pongo ese ejemplo para que vean cómo, oye, se oye muy rimbombante, pero pues sí nos puede afectar, ¿no? O sea, es mejor suspender, analizo. Si sí es buena, órale, aplícala. ¿Es mala? No la apliques, ¿no? Pero ya se salvaguardaron los derechos humanos de los ciudadanos que pudieron ser afectados. Aquí te friegas, se te friegan tus derechos y ya, si decido que, que es inconstitucional, pues ya ni modo, ya, o sea, ya saqué tu huella, ya tengo el color de tu iris y las manchitas que ahí tienes y todo. Entonces, pues sí, es terrible. Quisiera yo ir a la parte de las preguntas y respuestas Por supuesto, gracias. para, porque creo que ya abordamos así muy en general casi todo lo de la reforma. La leí y sí me dio un dolor de estómago terrible. La verdad, sí fue muy triste, muy triste. Yo creo que sí es de verdad un intento de controlar un poder judicial para que no sea autónomo y para que no estorbe, ¿no? Pues bueno, digo, la verdad que es triste. Me voy a leer. Buenas tardes, Francisco Canales, estudiante de Derecho de Baja California. Mi pregunta es, en su perspectiva del Poder Judicial de la Federación, con los retos y conflictos que se pueden percibir en él, ¿en qué ámbitos específicos se necesitaría una reforma y cómo implementarlo sin caer en los extremos que hoy vemos de la iniciativa propuesta? Gracias por su tiempo. Gracias, pues estudiante precisamente de derecho. Uno de los puntos que estoy comentando en la ciudadanización de la justicia es precisamente la cercanía con ustedes y ustedes con nosotros. Y este comentario que hacía sobre la Suprema Corte, bajarlo también a la carrera judicial. El día de hoy se cuestiona mucho cómo es que somos designados, que si efectivamente, bueno, por lo que tú, Ale, nos conoces, porque tienes unas referencias, pero no todos tienen esa oportunidad. Entonces, si realmente lo que queremos es más involucramiento de la ciudadanía, lo que debemos hacer es abrir en este caso quiénes van a ser nuestros jueces y magistrados, abrir también estos espacios de barras, colegios, universidades, organizaciones de la sociedad civil, sobre todo aquellas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, observatorios ciudadanos, para que no solamente observen los mecanismos de designación de jueces, sino que realmente
participen activamente en hacer observaciones y sugerencias. Mire, hubo una última selección de jueces, perdón, de consejeros, y no sé si seguimos ahí, Ale, pero bueno, hubo una última selección y hubiese sido interesante, por ejemplo, abrir los perfiles a la ciudadanía para que los conociera antes de que se diera precisamente esta selección. Aquí estoy, ¿eh? Gracias, Ale. Ay, gracias, Ale. Entonces, mi propuesta en este caso, entre otras, es precisamente que se le dé una actividad potente a la ciudadanía en cuanto a lo más delicado que sería la designación de jueces y de magistrados, y de una manera activa, organizada. Me parece que eso abonaría más a esta preocupación de la legitimación. Segundo, decía yo, se centran en las problemáticas en las personas, y las personas deben ser, nosotros estamos revisados cada año, 2 veces al año. Tenemos visitas y tenemos un área en la cual se nos sanciona, que es disciplina, si es que no estamos cumpliendo con ciertas, con la ley de responsabilidades de los servidores públicos, pero también con el código de ética y con más elementos estamos siempre siendo monitoreados. Pero desde luego que mi preocupación más grande es cómo aplicamos el juicio de amparo, por ejemplo, que es decía que es la herramienta fundamental del trabajo de los jueces constitucionales. Una reforma que también debe hacerse es el análisis de los elementos que tradicionalmente han sido útiles, pero que hoy pues están ya rebasados. El principio de estricto derecho en el juicio de amparo, es decir, que tengo yo una limitante como juez para solamente responder lo que me dice el justiciable. Dos, la relatividad de las sentencias, es decir, que si yo tengo una definición sobre un tema específico de derechos humanos, solamente le va a servir a la persona que vino a la sentencia, cuando podría ampliarse pues, esa decisión a más personas con una sola sentencia. Otro punto que es también muy importante es quiénes son las autoridades o quiénes debemos considerar como autoridad para señalar como violación a los derechos humanos. Pues debemos avanzar ya en reconocer que hay personas en lo particular, ya sea físicas o morales, que también están violando derechos humanos. Y el juicio de amparo podría ser el mecanismo para exigir de manera más clara, porque hoy solo se hace a través de una interpretación de jurisprudencia, que se respete, se protejan y se garanticen derechos humanos. Pero ¿esto qué significa? Pues sería darle más poder al Poder Judicial. Y la iniciativa, por lo que está planteando, lo que quiere es, o lo que se interpreta, porque pues por las condiciones en las que está presentada, pues es disminuir el poder de los jueces. Entonces, es ahí donde se advierte pues que es lesivo para el Estado constitucional de derecho. Oh, totalmente. De hecho, estoy pensando incluso en aquellos casos de pensión alimenticia o de patria potestad, sí, de custodia. Si a veces hay injusticias, ¿no? Cuando una de las partes tenga más contactos políticos, pues cómo podría influir en ese tipo de asuntos, ¿no? De que pues no se dé la custodia a quien deba de ser, sino a quien tiene más influencia política, ¿no? Entonces también pues, pone en riesgo también a los niños, a las mujeres, ¿no? Pregunta Silvia García. Perdón por la escapada. ¿Están ahí? Bueno. Sí, aquí Ay, estoy. perdón, es que tengo muy mal internet, no sé qué, desde ayer estoy terrible con la señal. Perdón, pero ya regresé. Gracias. Estaba leyendo la pregunta de Silvia. Lo que pasa es que creo que ya el chat no se va a mantener. Sí, me caí. Ahí está. No, pero sí se mantiene el chat. Bendito Dios. Ok. Silvia García pregunta.
¿Se respetarían los tiempos que ahora tienen los ministros o los van a quitar de en uno o y cuántos años le quedan a la ministra Norma Piña? No sé si esa la quieras contestar tú. Sí, bueno, la propuesta como está hecha es el retiro masivo de jueces, ¿no? O A sea, los incluyendo a la todos. Suprema Corte como nosotros. Y eso implicaría que de un día para otro llegaran. Eso es totalmente inviable y totalmente, pues, incluso es tan inviable porque el Tribunal de Disciplina en la reforma está determinado que que también estaría, perdón, el órgano de vigilancia también definiría la Suprema Corte quien lo integraría. Entonces, el mismo día que aparecerían todos estos nuevos organismos y estas nuevas personas, estarían llegando. O sea, realmente hay una falta de lógica en la estructura incluso de cómo se plantea, ¿no? O sea, así que en términos normales, no recuerdo en este momento cuándo dejaría la ministra Piña, pero todavía le quedan 2 años más de presidencia, una presidencia bastante accidentada, y lo cual llama la atención, siendo que pues es nuestra primera mujer que llega a un puesto tan alto. Para mí es sumamente lamentable que haya tenido que enfrentar esta etapa histórica en estas condiciones tan adversas. Una mujer que, pues, en este caso nos dio tanto gusto que llegara a este lugar, ¿no? Entonces, pues sí, creo que sería de un día para otro, si es la pregunta. Sí, los 12 por 9. Serían los 12, Ujú. o sea, adiós los 12, 9 nuevos y 9 durarían 9 años, otros durarían creo que 6 años y otros 3, ¿no? Para procurar que sea escalonado, pero de jalón empezarían los 9 y, y como decíamos, ¿no? Van a quedar los que tengan mayor propaganda de tren, o sea, si ni siquiera como ciudadanía sabemos quién es nuestro diputado local. O sea, yo le preguntaba, ¿en qué distrito estás? No, no sabemos qué distrito federal, menos el distrito local. No sabemos quién es el nombre de nuestro, del que quedó como diputado. Entonces, Ujú. somos un pueblo bueno, pero no somos un pueblo sabio. Y claro que no tenemos las herramientas para conocer el perfil de los 30 candidatos. O sea, la verdad es triste esto. Pregunta Lolita, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para ayudarles a ustedes? ¿Qué podemos? Muchas gracias. Gracias, Lolita. Bueno, ahora estás haciendo lo que te toca, que es informarte, que es estar pendiente de esta situación. Tenemos que hacer que no se apague la discusión de este tema. O sea, tenemos que seguir hablando de esto hasta que llegue el momento de la definición, que es en septiembre. Porque si este tema se deja de hablar, pues es mucho más fácil y más allanado el camino para considerar que no hay nada que decir al respecto, ¿no? Y creo que todavía vienen pues cuestiones que afrontar. No está dicho todo. Precisamente los diálogos, los foros que se están estableciendo están evidenciando como que solamente es una formalidad expositiva, ¿no? En la cual cada quien habla y de una manera incluso fragmentada, como estaba comentando hace un rato, no sistémica. Por ello, creo que, pues, lejos de salir, pues, con un nuevo proyecto sistemático, probablemente, pues, habrá posturas, pues, solamente encontradas, ¿no? Pero apostamos todavía, esperemos que todavía se van a presentar otros escenarios. Sin embargo, si nosotros no estamos preparados porque no nos interese el tema, pues sí creo que va a ser muy lamentable para el futuro del país. Entonces, Lolita, por lo pronto yo te diría, por favor, sigue conociendo el tema, sigue hablando con tus vecinos, con tus amigos, que sepan la importancia que tiene y que en este momento la reforma está atacando a los defensores de la Constitución. No está resolviendo o no está haciendo propuestas esta reforma sustanciales a los procedimientos y los procesos de justicia que todos y todas necesitamos. Porque yo, como ustedes, puedo necesitar un día, ¿no? Para defender alguna cuestión de mi familia, de mis posesiones,
también acudiría ante un juez. Por eso también me preocupa, porque somos todos mexicanos y mexicanas las que no sabemos en qué momento podríamos necesitarlo. Entonces, el seguir activo este tema por lo pronto sería en la forma en la que sí nos van a apoyar. Esa es precisamente la ciudadanización de la justicia, involucrarnos. Muy bien. Mari dice que es que tal vez el Ejecutivo no le interesa la correcta impartición de justicia, sino más bien un capricho porque han resuelto en contra de sus intereses, es una opinión. Rosalba, exactamente de acuerdo en que los colegios de abogados deben de tomar una parte activa en las formas de elegir magistrados. Rosalba pregunta, ¿es notorio lo que está pasando? Los ministros están obstaculizando nuevos reglamentos. Hay una agenda del orden mundial que quieren introducir una serie de modificaciones. Que el gobierno es un títere de este grupo internacional y que no permitamos que caigamos en un sistema comunista. Otra opinión. Pregunta Mario Arteaga, que es una pregunta, dice, no tiene sentido esperar que alguien trabaje sin retribución indefinidamente. Aquí no es indefinidamente, o sea, los meritorios es un tiempo, no es así toda la vida porque pues no es sostenible. A lo mejor ahí yo no. Bueno, ahí me gustaría también decir que eso existió, pero ya no existe. Ah, Ya ya no. no puede, no, ya no. No, precisamente porque como no se les podía pagar, entonces desapareció esa figura. Entonces era como Se me un hacía muy servicio. bonita. Era como, pues precisamente los que llegamos a hacerlo, pues era por una vocación y no te importaba que no se pagara, pero después se analizó sistémicamente que efectivamente pues no se podía prolongar el tiempo. Entonces ahora lo que se hace son servicios sociales y prácticas profesionales, pero por un tiempo limitado de 6 meses hasta un año Ah, pues ya y está. con un pago mínimo, pues para algo Gasolina. muy sencillo. Exacto, sí. Ah, ok, bueno, perfecto. Sí, porque es lo que dicen, ¿no? En estos tiempos es contrario a los derechos humanos pretender que las personas trabajen sin retribución. Pues ya desapareció la figura del meritorio. No se Sí. preocupe, señor Mario. Una forma de hacer la justicia a la ciudadanía fueron los concursos abiertos para jueces laborales, de los cuales soy orgullosamente resultado, comenta una Ah, persona. Antonio pregunta, no, sí está preguntando. Dice, para mejor impartición de justicia en México, ¿podríamos considerar tener jurados conformados por ciudadanos como sucede en Estados Unidos? bueno, es que precisamente en Estados Unidos, ¿verdad? Tienen es una tradición diferente a la nuestra. Para empezar, ellos tienen un sistema que se rige bajo lo que nosotros denominamos el common law. Hay muchas diferencias. El common law de ellos es básicamente basado en la costumbre. Tienen muy pocas reglas. Por ejemplo, en su constitución, las llamadas enmiendas son mínimas. Y esto implica que son principios que se van a interpretar y se expanden en la interpretación para mayor protección precisamente por los tribunales. Para llegar a un juicio por jurado, también requiere una complicación procesal muy particular, porque no cualquiera puede ser jurado. Se hace una selección, claro, el que es elegido está obligado, ¿no? Pero allá se hace una selección previa, se insacula dentro del registro que se tiene de habitantes, de ciudadanos, y después se presentan en el juicio, los evalúan tanto en materia penal, que es donde se da la parte acusadora y la parte, en este caso, acusada. Se van haciendo descartes hasta conformar el jurado ideal, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este jurado? Bueno, pues escuchar sobre todo la exposición bajo un lineamiento de pruebas que se hace por las partes para al final decidir básicamente, ¿es culpable o es inocente? Y el juez es el que aplica ya el derecho y dirá cuánto le corresponde de acuerdo si es seleccionado culpable. Mi opinión bajo esta pues más cercana experiencia que he comentado de Estados Unidos es: nuestro pueblo necesita primero conocer sobre derechos humanos, sobre
precisamente sobre sus propios derechos, cómo hacerlos valer y defenderlos, necesita conocer un poquito más en general de lo que es la justicia, cómo funcionan los tribunales, cómo funcionan, cómo es en general pues los derechos de todos y todas, ¿no? Si nosotros tenemos una deficiencia, porque pues no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales, estamos muy rezagados en educación, apostar por un modelo de jurado popular me parece un poco riesgoso para cualquier persona que sea sometida a la voz de una sociedad poco informada. Entonces, yo pienso que deberíamos avanzar más en la ciudadanización de la que hablo, se refiere a una participación activa dentro de un cauce institucional, sí, pero para ello la primera fase es indudablemente el estudiar, el prepararnos, el conocer y el avanzar en educación. Sí, conocer lo que tenemos, que nosotros estamos basados en el derecho romano. Por eso no podemos copiar tantas cosas del sistema estadounidense, porque es como querer adoptar cosas de la cultura china y no, o sea, digo, tendremos algunas similitudes, pero no, o sea, no hay tanto no hay tantas similitudes, pues. ¿No? Pregunta Lucy, la reforma que se propone sería una transgresión absoluta a la impartición de justicia, se perdería el derecho que como ciudadano tenemos de recurrir al amparo. En caso de que alguna autoridad o dependencia no nos resuelva algo a lo que tenemos derecho, que el poder judicial sea por elección popular, da lugar a que lleguen personas sin capacitación y obviamente endeudado a las personas que lo propusieron apoyando en su candidatura al puesto. Fíjate que yo he escuchado gente que defiende la reforma y dice, bueno, es que en los requisitos vamos a poner que tengan experiencia, Ujú. pero pues yo siento que en el arte de las leyes yo puedo decir carrera en derecho, experiencia laboral de 5 años. Y estás diciendo, pues tiene experiencia laboral de 5 años, pero a lo mejor tiene experiencia de 5 años litigando y no de 5 años interpretando las leyes. Entonces, creo que sí nos están dando la vuelta ¿no? Digo, ¿ustedes cómo ponen, o sea, ustedes cómo se llaman o cómo están escritos esos requisitos que obligan a poner en esos lugares solo a personas que han estudiado mucho como tú? O sea, Gracias. Pues tenemos una ley precisamente en esta evolución de constitucional, ¿no? Hay una coherencia. ujú, Surge en 1994 la carrera judicial. Entonces empieza este trabajo de ir seleccionando los mejores jueces, magistrados. No se quitaron a los anteriores. No, 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 no. Imagínense qué derechos humanos serían esos. No. Los magistrados y jueces que fueron seleccionados bajo el sistema anterior hemos coexistido, ya prácticamente ya no hay, son muy pocos, pero hemos coexistido y son gente de gran nivel, lo puedo decir abiertamente. ¿Por qué? Porque fueron seleccionados uno por gente también muy capaz, que eran los ministros de aquel entonces, que han constituido los grandes precedentes de los cuales hemos construido la interpretación jurídica actual. Entonces, desde el 94 tenemos esta carrera, después viene una reforma sustancial para el Estado mexicano, la del 2011, que es cuando se introducen en nuestra Constitución los tratados ya internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, como parte de nuestro sistema normativo para aplicar en México. Entonces, ya yo no nada más me apoyo en lo que dice la Constitución, sino en lo que digan los tratados sobre derechos humanos. Se amplía el ámbito de protección. ¿Y a quién se lo encargan? A los jueces federales. Después viene una reforma del 2013 al juicio de amparo para potencializar también todo y adaptar al nuevo sistema de justicia penal. Bueno, poco a poco, cada paso que se ha dado ha sido para potencializar los derechos humanos. Y en el 2021, precisamente, viene una reforma trascendental que instituye ya como la carrera judicial
dentro de la ley de carrera judicial. Es una ley. Ah, qué Y bueno. entonces en esa ley se establece y se baja incluso e inserta dentro de esta carrera a los oficiales judiciales que antes estaban fuera. Entonces ya el mínimo lugar que tú ocupes aquí es parte de la carrera hasta magistrado. ¿Y cómo llegas ahí? Como he dicho, mediante concursos, mediante ciertos ciertos pasos que vas dando, pero lo más importante es todos tienen que ser licenciados en Derecho y sobre todo demostrar dentro de los primeros 6 meses una conducta pues proba, honesta y solamente así pueden, si está libre el lugar, pues obtener su estabilidad. Ahora que comentabas uno de los mensajes que puso uno de los jueces, si es que continúa ahí, los compañeros jueces laborales, efectivamente, muchos de ellos llegaron de un concurso abierto de oposición y venían de esas juntas que estamos hablando que tenían muchas complicaciones, muchos problemas, pero ahí está, ahí precisamente está la respuesta, porque las personas no son el problema. Gente valiosa de las juntas fue rescatada, y digo rescatada porque pues estas juntas fueron transformadas, pero pasaron sus exámenes y fueron a este sistema judicial laboral. Pero el problema de las juntas se dio porque no se le dio la atención suficiente. Entonces, si nosotros cometemos este error de considerar que el problema está en las personas y no en los procesos, no vamos a tener más que regresar, como bien lo dijiste, si Ah, bien nos va a 1200. qué triste. Muchas gracias. Pregunto, ¿cómo nos organizamos como sociedad civil? ¿Están también los otros ministros en la misma sintonía que usted, magistrada? Dejamos nuestros correos electrónicos para que se nos contacte. ¿Qué tiempo tenemos para organizarnos? Rosalba, hay un chat en el que bueno, en el que estamos difundiendo lo de los conversatorios. Se llama conversatorios por la vida. Si mal no conversatorios, se llama conversatorios el WhatsApp. Si gustas mandarme un mensaje al 22 92 59 57 88, con gusto te puedo incorporar al grupo. Voy a repetir: 22 92 59 57 88. Porque a través de otra asociación amiga que se llama Uniendo Caminos, se están impulsando amparos colectivos. Por ejemplo, ahorita hubo una reforma a la ley de amparo que ya quería que fuera la última pregunta para que nos explicara en qué consiste y cómo nos afecta. Y porque creo que ya terminamos las preguntas y ya van a dar las 9 de la noche. Entonces, si no es mucho abusar, si se puede esa última pregunta. eh, Claro que sí. ¿Por qué? Porque sí me preocupa qué está pasando con el amparo. A mí me da miedo que lo estén vaciando de contenido para quitarle eficacia. Es lo que siento que. Entonces, quisiera saber en qué consiste esa última reforma que ahorita ya, creo que ya, o sea, entre los amparos colectivos que está tramitando Uniendo Caminos y no sé si hay alguna acción de inconstitucionalidad, pero pues que nos diga la magistrada en qué consiste y qué ve. Mire, yo en este punto yo no les generaría más angustia de la que ya tenemos, porque como todavía estamos los actuales jueces y magistrados bajo esta coherencia evolutiva de las que les he hablado, nosotros entendemos que la suspensión es una herramienta esencial para evitar la transgresión de derechos humanos de actos que pueden ser muy lesivos tanto para una persona como para una comunidad. Como hay esa conciencia. Y tenemos además la obligación, como les decía, constitucional y convencional. Esto significa porque también los tratados internacionales y la Corte Interamericana, nosotros también obedecemos lo que ha interpretado la Corte. Si nosotros cuando analizamos un asunto vemos que hay una contradicción entre la ley y un derecho humano, hacemos un control oficioso. Se llama control ex oficio. Entonces, si en algún momento la suspensión
la modificación que se le ha hecho, sobre todo en temas de suspensión, pudiera ser lesiva de un derecho humano, se puede hacer el control de constitucionalidad o de convencionalidad, según sea el caso, y el juez pues aplicará lo que mejor convenga para la persona. Entonces, hasta el día de hoy, nosotras, defenderemos la institución del juicio de amparo porque ha sido la herramienta más eficaz, además orgullosamente de origen o su cuna está aquí desde donde yo les hablo, desde la hermosa tierra yucateca, de don Manuel Crescencio Rejón, así que defenderemos esta que es una institución que ha trascendido al mundo y de hecho lo que queremos pues es perfeccionarla, mejorarla, que tenga más amplitud. Entonces yo hoy les diría, no se preocupen, pero lo que sí es preocupante es que pareciese que desde el 2018 a la fecha, con los señalamientos, con este tipo de acciones, pues pareciera que es una acción sistemática en la cual se nos injustamente se nos señala a los jueces como que fuéramos quienes no estamos atendiendo las necesidades sociales. Y me parece que eso es muy injusto porque la parte que nosotros nos ha correspondido, verdaderamente hemos tratado de expresar la mayor medida de lo posible que los derechos humanos sean para todas, para todos, y especialmente para los grupos más vulnerables. Como les decía, hay temas que podemos mejorar, desde luego, áreas de oportunidad muchísimas. No estamos cerrados a que no exista una reforma, pero tiene que ser una reforma que realmente ataque el corazón del problema y no aquí en este caso, dos elementos esenciales, que es la destitución masiva de jueces y magistrados y ese tribunal de disciplina, son lesivos a la independencia judicial y por lo tanto a las personas. Sin independencia judicial no hay derechos. Así. Es así de sencillo. Y yo les diría a estas, a ti, Ale, y porque todo mundo ha comentado con tanta gratitud, yo recibo, me atrevo a decir a nombre de la gran mayoría de mis compañeros y compañeras, que nos hagan, agradezco que nos hagan sentir acompañados y acompañadas en esta lucha que es de todos, porque en realidad, como insisto, nuestra defensa es hacia la independencia judicial como un valor para poder proteger los derechos humanos. Pensamos que nuestro trabajo es sencillo, pensamos que es poco, pero entre todos yo creo que podemos lograr aquello que parece imposible. Alguien me, alguien me dio algo que quisiera leerles que dice que es muy importante que comprendamos. Dice, uno que sabe escuchar y tras escuchar hace con la fuerza de la palabra de otro, no de la suya, este permanece firme como la roca, aunque sea una persona humilde, que no parece importante, es grande. Mm. Yo les agradezco. Con lo que tú me decías, Alex, con esos pequeños ejemplos, hoy aprendí muchísimo. Ajá. No piensen que su trabajo es humilde, es sencillo. Su trabajo es grandioso como ciudadanos. Y yo haré mi parte. Y si lo hacemos todos juntos, sí hay un mañana. Sí, sí, hay un Muchas mañana. gracias. Muchas gracias. Ay, pues mira, hasta estoy conmovida. Hay que luchar. Y yo les invito a todos y cada uno de ustedes, busquen en las páginas de Facebook del Partido Morena. Están convocando a foros. El sábado pasado fue el foro en Mérida. Entonces, investiguen cuando están haciendo estos foros y vayan en grupos de ciudadanos y a personarse. Hay que ir porque si dejamos que ellos hagan sus foros a modo, solamente se escucha una idea y creen que tienen la razón. Pero si vamos en grupos y dices, no soy abogado, pero ya escuché el video y ya entendí por qué no se puede votar a los jueces y magistrados, y alzan su manita y decir, oigan, es que el papel de los jueces no es ser populares. No, ellos no tienen que ser populares, ellos tienen que ser, ¿no? Expertos en derecho. Entonces, poco a poco se va construyendo. O sea, de verdad, nunca crean que porque no soy abogado, porque no estoy, me decía una señora, es que yo no estoy en una carrera. No importa, señora.
Usted es valiosísima porque está aquí queriendo aprender. ¿Cuánta gente a lo mejor tienen licenciatura y no les interesa aprender otra cosa? Y está usted aquí queriendo aprender, queriendo entender el problema y queriendo ayudar. Entonces, nadie es chiquito, todos son necesarios, todos son grandes y en equipo, si nos apersonamos en estos foros y hablamos con humildad y con respeto, podemos decir, oye, yo no estoy de acuerdo y por lo menos que queden los registros, que no todo fue a modo. Entonces, bueno, ahí en el grupo les vamos a ir compartiendo más cosas, ¿no? Muchas gracias y magistrada Mayra, pues muchísimas gracias. Gracias por sus 2 horas de tiempo, muy valioso. Mañana les paso el enlace con el video para que puedan difundir esto en todas partes. Es importante difundir porque la información nos hace más fuertes. Muchas gracias. Buenas Así noches. es. Muchas gracias a todos y todas. Bye.